El 28 de octubre de 1973 no fue un día cualquiera en la historia del Barcelona. A priori era un partido más de la liga. En este caso, frente al Granada, es cierto que debutaba Johan Cruyff, una de las grandes figuras futbolísticas en ese momento, pero a lo largo de la historia del club azulgrana, los debuts de los mejores jugadores del mundo se han ido sucediendo con relativa frecuencia. Lo que nadie se podía imaginar es que la figura del neerlandés acabaría siendo la persona que más ha influido en el club a lo largo de su historia. Lo decía Xavi, hay un antes y un después de Cruyff en el Barcelona. Cambió la mentalidad del club y la forma de jugar. Gracias a él, el Barça tiene un estilo tan elogiado y lo que llamamos ADN Barça. El cómo es casi más importante que el qué. Todos coinciden en su genialidad, pero sobre todo en su actitud desacomplejada para considerar que podían ganar a cualquiera. Y esto que hoy es muy fácil de entender. Entonces, no lo era tanto en un club que vivía en exceso de un peligroso victimismo. Cruyff no entró de cualquier manera en el Barcelona. Lo hizo a lo grande, como corresponde a las grandes figuras. No había podido debutar hasta entonces, por unos problemas burocráticos, y en su primer partido marcó 2 goles. Ahí dejó su tarjeta de presentación. Poco después, vino uno de los partidos que cambiaron al Barcelona. Con el neerlandés en el equipo consiguió el histórico 0-5 en el Bernabéu. Ese año ganaron la Liga, pero la auténtica revolución Cruyff tardaría unos años en llegar. Fue cuando a finales de los 80 se sentó en el banquillo del Camp Nou. Ahí fue cuando se produjo el cambio definitivo en el club. Logró formar el Dream Team, que maravilló al mundo en el fútbol por su forma de entender el juego. Fue entonces considerado el mejor equipo del mundo y llevó a las vitrinas del museo la primera Copa de Europa azulgrana. Antes de continuar, ¿qué opinas de lo que te estamos contando el día de hoy? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Si te está gustando el video, regálame un like y compártelo para que los demás también puedan verlo. No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas contenido a futuro. Continuemos. Cruyff dejó el banquillo después de 8 años, pero ahí no se acabó Johan. Su legado perdura en el tiempo, de varias maneras. En primer lugar, por la filosofía de juego que ha dejado en el Barcelona. Ya está en su ADN, un fútbol ofensivo, de gusto por la posesión del balón y que sale en todos los partidos a por la victoria. Johan lo inculcó y luego lo han ido interpretando otros entrenadores que aprendieron de él, directa o indirectamente. Pep Guardiola es el más claro ejemplo, pero también lo han sido Luis Enrique, Koeman y el propio Xavi Hernández, que se considera un heredero de esta filosofía. Xavi lo sabe muy bien porque esa filosofía se aplicó también a la selección española, que sirvió para ganar el Mundial de 2010. Esa forma de juego beneficiaba a jugadores que no eran tan fuertes físicamente, como es el caso de Xavi, Iniesta, Cazorla, Silva, entre otros. El técnico azulgrana admite que con otro tipo de juego más físico, él no hubiera triunfado en el fútbol. Y lo mismo se puede decir de los anteriores que ganaron un mundial. Y es que la década de los 60 del siglo XX siempre será recordada como aquella donde el mundo comenzó a cambiar. La música vio como 4 chicos de Liverpool se convertían en leyenda al inventar la música pop. La política vivía tiempos convulsa y el mayo del 68 parisino. Y el fútbol, como no podía ser de otra manera, también se convulsionó con la llegada de un grupo de tipos melenudos, dispuestos a inventar el fútbol total. El reinado de equipos como el Real Madrid, el Inter de Milán o el Benfica comenzó a resquebrajarse en la temporada 1968-1969. Aunque no ganaron, los jugadores del Ajax de Ámsterdam dejaron claro que había llegado para quedarse, dispuesto a derribar las convenciones futbolísticas que llevaban años asentadas en el balompié del viejo continente. Dirigido por un joven de 22 años llamado Johan Cruyff, Ámsterdam 1947. Aquel pelotón de valientes solo pudo ser parado por el AC Milán del mítico entrenador Nereo Rocco, considerado uno de los inventores del catenaccio italiano. La propuesta del equipo holandés era todo lo contrario al discurso futbolístico de los italianos. Los delanteros ya no solo marcaban goles, sino que los creaban. Los centrocampistas tenían una suficiente polivalencia como para defender, pero también para acercarse al área. Y los defensas
campaban a sus anchas por el campo mientras un compañero les cubría las espaldas. Había aparecido casi sin querer el fútbol total. Cruyff dirigía sobre el césped, mientras que el banquillo era habitado por el entrenador Rinus Michels. Ambos fueron la clave para que a partir de ese momento el fútbol holandés maravillara a Europa y de paso al mundo, con el Ajax y la Orange ofreciendo un espectacular despliegue futbolístico allá donde jugaban. Cruyff era la mejor extensión que un entrenador jamás había tenido sobre el césped, un divino flaco que pulverizó durante los 60 y los 70 cualquier consideración posicional dentro del fútbol. Cruyff era un verdadero mariscal de campo, algo desgarbado, de paso largo, pierna seca y mirada siempre alta. Joan fue uno de esos jugadores que sabía de antemano lo que intentaría su rival. Un genio capaz de organizar a sus compañeros mientras él ya tenía el balón en los pies. Un hombre que veía y leía el fútbol de una manera tan natural como respirar. Michels se opuso desde el blanquirrojo Ajaxiet y el brillante naranja de la selección holandesa a la dictadura futbolística alemana que amenazaba con tiranizar las reglas del balompié europeo a base de un juego de tiralíneas basado en la fuerza y el orden más rígido. Aquel estandarte aparentemente frágil llevó al Ajax de Ámsterdam a las cotas más altas de éxito de un club neerlandés en la historia. Así lo atesoran las 3 Copas de Europa consecutivas que ganó el Ajax desde 1971 a 1973. Además, se estaba gestando la mejor selección holandesa de la historia, dispuesta a tomar al asalto el trono del fútbol mundial a niveles de selecciones en 1974, la ocasión perfecta para consolidar los nuevos tiempos de Cruyff, perfectamente rodeado por gente como Neeskens, Rosenbrick, Krol y Jansen, pero enfrente no estaban unos cualquieras, como lo dijo Lineker. El fútbol es un deporte de 11 contra 11, donde al final siempre gana Alemania. Y contra esa ley no escrita del fútbol se opuso la naranja mecánica. La selección germana era una conjunción titánica encabezada por Franz Beckenbauer, secundado por otros nombres legendarios como Gerd Torpedo Müller, Paul Breitner y Spickmayer. En aquel partido Alemania tenía clara una premisa, que Cruyff no pensara bajo el sol del Olympia Stadium de Múnich. Alemania no podía dejar que un grupo de holandeses rebeldes les arrebatara el título en su propia casa. Para ello el Mannschaft tejió una tela de araña impermeable para que el 14 holandés no pudiera recibir con comodidad, siempre vigilado por Bots y Schwarzenbeck. Cruyff no podía pensar con claridad, y en el puesto de hacerlo se encontraría de frente con el emperador del fútbol europeo, el Kaiser Franz Beckenbauer. El plan alemán funcionó, como casi siempre, y la tarde acabó con Beckenbauer levantando el título mundial al cielo muniqués, tras derrotar 2-1 a la naranja mecánica de Cruyff, que regresó a casa con las manos vacías. Aquella derrota hizo mella en el ánimo competitivo del 14 holandés, que a su vuelta fue escrito en su propio país. El ingeniero que había levantado los cimientos deportivos del fútbol orange ahora se veía criticado, pero Cruyff nunca fue amigo de lo políticamente correcto, ni de andarse con medias tintas, así que hizo las maletas para aterrizar en el Fútbol Club Barcelona. La directiva del Ajax estaba negociando su traspaso al Real Madrid, pero el flaco decidió fichar por su máximo rival. A partir de ese momento, el estilo del equipo catalán cambiaría para siempre. Enfundado en la elástica blaugrana, solo estuvo 5 temporadas, no especialmente productivas en títulos, pero que sirvieron para marcar a fuego ambas pasiones en una sola. Ídolo instantáneo del club culé, Cruyff fue el heredero de Cabula en el corazón de los aficionados culé. Abrió el camino para que luego llegaran otros genios del balón como Maradona, Schuster, Lauprat, Stoichkov y Romario, aquel futbolista libertario y algo anárquico, capaz de fumarse un cigarrillo en el descanso de un partido, se convirtió a finales de los 80 en la pieza clave dentro del banquillo barcelonista para convertir al equipo en un referente internacional. El hombre que vivía con la misma pasión el fútbol, ya fuera desde el banquillo o desde el verde del césped, y que llevó a su Dream Team en 1992 a la primera Copa de Europa del equipo, logró implantar en la genética barcelonista el amor por el balón, el toque y una premisa de jugar siempre bien, que se ha convertido en la bandera del club. En esa misma época el díscolo Cruyff sufrió el primer aviso cardíaco de su carrera. Fue en 1991,
y los médicos salvaron su vida en uno de los partidos más complicados del Flaco. Debía elegir o seguir fumando o vivir. Johan Cruyff se aferró a la vida y sustituyó la nicotina por sus inconfundibles Chupa Chups. Al año siguiente lideró al Barça al primer gran éxito europeo de su historia. Aquel legendario 14 siempre estará en la memoria del mundo del fútbol y siempre permanecerá como uno de los más grandes. Esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas contenido a futuro. También no dudes en compartirlo y dejar tus comentarios. Queremos saber tu opinión.